Para empezar, vamos a definir qué cosa es el síncope. El síncope va a ser una pérdida transitoria del estado de conciencia debido a hipoperfusión cerebral. Es decir, el paciente va a tener una amnesia durante este periodo de inconsciencia que va a ser real o aparente. Me refiero a que eh, a- puede ser que este periodo de inconsciencia sea de verdad eh, un periodo donde hay amnesia o un periodo aparente donde no asemeje que tenga una amnesia durante ese periodo, por ejemplo, un trastorno de ausencia, ¿no? Es una pérdida transitoria del estado de conciencia, pero no es aparente. Mejor dicho, es aparente, mejor dicho. No es una pérdida transitoria real del estado de conciencia, porque el paciente va a seguir haciendo sus actividades en un estado de ausencia, ¿no? Una crisis de ausencia. Pero bueno, para no enredarnos mucho, el síncope en sí es una pérdida transitoria del estado de conciencia, pero que va a ser especial porque va a ser debido a un cuadro de hipoperfusión cerebral. Esto va a ser de inicio rápido, duración corta y recuperación completamente espontánea. Es decir, el paciente va a llegar a la sala de urgencias de repente ya bastante o orientado, completamente orientado, como si no hubiera pasado nada. Y en sí es que el paciente ya pasó por ese estado de síncope. Ahora, hay que tener en cuenta otras definiciones también que menciona las diferentes guías. Tenemos un estado presincopal y un estado de presíncope. El estado de presíncope es un estado muy parecido al síncope, sin que llegue a este cuadro de síncope, que es la pérdida transitoria del estado de conciencia. Eso es un presíncope. Va a ser un estado muy parecido, es decir, el paciente se va a sentir mareado, de repente con un poco de vértigo, el paciente va a estar de repente sintiéndose bastante laxo, pero hasta ahí no llegó, nada más. Ese es el presíncope. ¿Y qué cosa es un estado presincopal? Se refiere a todos los signos y síntomas que he mencionado: vértigo, mareos, laxitud. Eso es un estado presincopal, que no necesariamente me va a producir un síncope más adelante o me va a estar diciendo que va a haber un síncope más adelante. Ahora, esto obviamente tiene unos significados, unas definiciones un poco confusas, las cuales, en aras de no confundir más, es que la guía europea de 2018 de síncope las elimina y solamente habla sobre un presíncope, que es un estado donde hay signos y síntomas parecidos al síncope o a los prodromos del síncope, mejor dicho, sin que llegue a sin que llegue a ser un síncope. No hay pérdida de la conciencia. Presincopal, todo esto aquí ya se lo elimina. Este estado presincopal me habla la guía del 2017 de la Academia Americana del Corazón. Entonces, si bien es cierto, eh, mencionaba algunos síntomas que nos podían por ahí guiar, más creo que es lo que confundía. Entonces, nuevamente, para definir hasta acá, un síncope es una pérdida transitoria del estado de conciencia que es de inicio rápido, duración corta y recuperación completamente espontánea. Y es completa, o sea, la recuperación es total, ¿no? No hay ninguna especie de secuela, ¿no? O algo que me pueda decir que el paciente ha tenido un síncope. No. El paciente, cuando lo vamos a ver, el paciente va a estar completamente normal. Y un presíncope son el estado prodrómico de este síncope, en el cual hay ciertos signos y síntomas como mareos, náuseas, vértigo, laxitud, cansancio, cefalea, que me van a indicar que este paciente podría ser un síncope, pero no lo va a ser. Entonces, esa es la definición. Y como ustedes pueden ver, ya lo que mencionaba, el estado real o aparente, varias cosas pueden parecerse a un síncope. Por ejemplo, a veces mencionan desmayo y síncope es lo mismo. No es lo mismo. Un desmayo es un síncope. Un desmayo generalmente es un paciente que ante mucho estrés o ante alguna condición adversa climática, por ejemplo, ¿no? Ahora que está de moda los golpes de calor, pierde transitoriamente el estado de conciencia. Entonces, ese síncope es por causa de este tema del estrés y el calor, por ejemplo, pues, ¿no? Pero no es igual. Un paciente que está con un ataque epiléptico pierde transitoriamente el estado de conciencia, pero no es un síncope. Es una pérdida transitoria de conciencia real o aparente, pero no es un síncope. Entonces, para eso, ahorita regresamos a este cuadro. Para esto de aquí,
los europeos, y me voy a basar más en la guía europea porque es un poco más fácil de entender que la guía americana. Los europeos han dividido la pérdida transitoria del estado de conciencia en dos, traumática y no traumática. La traumática, obviamente, es la pérdida del estado de conciencia luego de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Una contusión, e incluso hasta hemorragias. Se podría pensar que también podrían causar, o contusiones hemorrágicas, ¿no? Eh, todo lo que sea traumático es otra cosa. A eso ya no tenemos mucho que ver con ese lado de los traumas. Por otro lado, el síncope se va a enmarcar dentro de las pérdidas transitorias del estado de conciencia no traumática. Y dentro de ellas, bueno, y falta una flechita, son varias causas. La primera, y la que vamos a hablar en esta exposición, es el síncope, que como podemos ver tiene tres tipos de características fisiopatológicas, que son en realidad las que agrupan mayor cantidad de síndromes y mayor cantidad de etiologías. Estado de conciencia, pero que recupera completamente, de causa no traumática, y pueden ser por tres causas grandes. Un síncope reflejo, lo que vendría a ser un desmayo, por ejemplo. Una hipotensión ortostática, que vamos a definir qué cosa es hipotensión ortostática, y causas cardíacas. Y punto. En eso se va a resumir la exposición. Esas tres causas para poder definir claramente qué es un síncope. Ahora, hay otras pérdidas transitorias del estado de conciencia, ¿no? Las crisis epilépticas, por ejemplo, generalizadas, tónicas clónicas o átonas, por ejemplo, pues, ¿no? También causas psicógenas, pseudosíncope psicógeno, pacientes que tienen una pérdida aparente del estado de conciencia, pero no llegan a perder el estado de conciencia. Sin embargo, no lo vamos a saber, ¿no? Y es psicógeno, porque el único que nos va a poder asegurar que perdió o no el estado de conciencia es el paciente. Y las epilepsias, o bueno, las convulsiones no epilépticas de causa también psicógena. También son pérdidas aparentes del estado de conciencia. Y causas, perdón, un poco, es un síndrome cardiovascular en el cual va a tener una especie de bypass, por así decirlo, en las arterias subclavias, lo cual va a llevar a una hipoperfusión cerebral. Eh, Infartos vértebrovacilares, pero infartos transitorios, vértebrovacilares, hemorragias subaracnoideas, como había mencionado, o los pacientes que tienen estas costumbres, por ejemplo, sadomasoquistas, que tienden a ahorcar al paciente, por ejemplo, al paciente o a la pareja, y causan una pérdida transitoria del oxígeno. O pacientes que aguantan la respiración por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están nadando y pierden el estado de conciencia porque están aguantando demasiado la respiración. Todo esto de aquí, o pacientes que bueno, asesinados obviamente ya pasaron al otro lado, pues, ¿no? Ya nunca van a recuperar el estado de conciencia. Pero los pacientes que sí son voluntariamente ahorcados, por así decirlo, o ellos mantienen voluntariamente la ausencia de la respiración, van a tener también un episodio sincopal. Entonces, esas son las causas de pérdidas de estado de conciencia, pero nosotros nos vamos eh, a enfocar en solamente estas tres causas, que son las causas del síncope. Ahora sí, vamos a regresar a la anterior diapositiva, donde aquí vamos a ver las tres causas principales. Este gráfico de torta es bastante ilustrativo porque tiene las tres causas principales. Síncopes reflejos, tenemos varias causas. Síndromes de hipotensión ortostática, tenemos varias causas. Y síncopes cardíacos, o mejor dicho, de causa cardíaca. Entonces, vamos a tener nosotros, como por ejemplo la primera, este, a ver, ya, por ejemplo, ¿no? Empecemos con los de causa cardíaca, que son los más graves, son los más, no digamos los más graves, son los que tienen un manejo un poco más complicado, porque al ser de causas cardíacas, lo que nos van a, a mencionar este, este, estos síndromes son, o por ejemplo, lo que mejor dicho, nos van a alterar es para la parte cardíaca. La parte cardíaca, son un poco,
un poco más difícil de enfocar o de manejar, ya que el manejo es más que todo cardiológico netamente. A ver, entonces, para empezar, por ejemplo, tenemos arritmias estructurales, o arritmias, perdón, y causas estructurales cardíacas, ¿no? Básicamente estas dos son los grandes grupos de causas cardíacas que van a ocasionar síncope. Por ejemplo, primero tenemos a las arritmias. Dentro de ellas, en un gran grupo de arritmias, por ejemplo, son las bradicardias. Bradicardias sinusales, bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado. Cualquiera de este tipo de arritmias, o taquicardias incluso, ¿no? Fibrilación auricular, taquicardias ventriculares paroxísticas, perdón, supraventriculares paroxísticas, pueden ocasionar un problema cardíaco o pulmonar, lo que va a conllevar a su vez a un bajo gasto cardíaco, y eso va a llevar a su vez a una hipoperfusión cerebral o una bajada de la presión. Causas estructurales cardíacas tenemos varias, pero una de ellas, por ejemplo, es una obstrucción de la salida de la arteria aorta, por ejemplo, por un mixoma, un tumor cerebral que podría ocasionar, un tumor cardíaco, perdón, que podría ocasionar este problema. Y al no salir sangre por la arteria aorta, lo que va a suceder es que igualmente va a bajar el gasto cardíaco y a su vez va a bajar o va a bajar la presión y bajar la presión cerebral, ¿no? Lo que va a llevar a una hipoperfusión cerebral. Estos son los síncopes cardíacos. No los vamos a tratar mucho porque, como les digo, son de causas básicamente manejo cardiológicas. Porque, a ver, si tenemos un paciente con una arritmia, con un bloqueo auriculoventricular, el tratamiento es, para que no le dé síncope, es ponerle un marcapaso y listo. Tenemos otros que sí son un poco más complicados de manejar, que son los síncopes reflejos, que son, se podrían decirles neurogénicos. ¿Qué cosas son? Son síncopes en el cual, por ejemplo, hay un mecanismo vasodepresor. Por ejemplo, una estimulación del nervio vago va a ocasionar una vasodepresión, y eso puede ocasionar, por respuesta vagal, un síncope. Eso va a ocasionar a su vez, ¿no? De esto acá vamos a ver, perdón, una resistencia periférica disminuida, y eso va a ocasionar presión baja e hipoperfusión cerebral. Cardio inhibitorio es aquello que también va a inhibir la frecuencia cardíaca, por ejemplo, algunos medicamentos que pueden disminuir la frecuencia cardíaca, como los beta bloqueadores. Cuando estos medicamentos son usados indebidamente, no va a haber un reflejo apropiado del organismo para tratar de contrarrestar estos reflejos cardioinhibitorios, por lo cual van a tener un problema de baja resistencia periférica y baja presión cerebral. Aquí también entran las causas mixtas. En las causas mixtas lo que vamos a tener son eh, los desmayos, por ejemplo, las causas por estrés, las causas por otros medicamentos, eh, deshidratación severa. En estos 5 reflejos ahí vamos a ver todas las causas que no normalmente podrían ocasionar un problema de depresión del sistema nervioso, y eso ocasionar un reflejo inapropiado y nuevamente resistencia periférica disminuida y baja presión cerebral. Al final todo lleva a eso, a una baja presión cerebral. Y las causas de hipotensión ortostática son más que todo de problemas ya un poquito más pre- precisos, en cuales el paciente va a tener más que todo problemas vasculares, como por ejemplo eh, problemas vasculares o nerviosos, por ejemplo, una alteración estructural del sistema nervioso central, autonómico, primario o secundario. Eso va a ocasionar resistencia periférica disminuida y baja presión cerebral. Pero este es un problema un poquito más genético, por así decirlo, es más propio del paciente. También, bueno, algunas cosas que son, por ejemplo, el reflejo o la deshidratación severa va a ocasionar, o la hipovolemia por algún motivo, ¿no? Una diarrea, por ejemplo, o un desangramiento en un paciente, puede ocasionar, obviamente, un bajo gasto cardíaco y una baja presión cerebral. Esto es debido a la hipotensión ortostática. Esto va a ocasionar hipotensión por algún motivo, sea por problemas nerviosos periféricos o problemas vasogénicos, y eso es lo que va a ocasionarme a mí
una baja presión cerebral. Entonces, en resumen de este cuadrito o de este gráfico es pacientes con síncope reflejo, con síncope cardíaco o con hipotensión ortostática, todos van a llegar al la misma base fisiopatológica, que es la baja presión cerebral, la hipoperfusión cerebral, y eso ocasiona el síncope. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de clasificación del síncope. Por ejemplo, síncope reflejo, ¿no? Eh, Situacional, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tosen, que estornudan, pacientes post ejercicios, los pacientes que tocan instrumentos de viento, estos pacientes van a tener un reflejo vagal estimulado, lo cual va a hacer que baje la resistencia periférica sanguínea y a la vez ocasione un cuadro sincopal. El síndrome del seno carotidio es en los pacientes que, por ejemplo, tienen eh, una estimulación en el seno carotidio. Por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene una taquicardia paroxística supraventricular, lo primero que se hace es simplemente estimular el seno carotidio, que está más o menos en el lado, en la parte lateral del cuello. Se estimula el seno carotidio y con eso se puede bajar la frecuencia cardíaca. Pero si yo lo estimulo en un paciente que tiene una frecuencia cardíaca normal, lo que va a hacer es bajar la resistencia periférica y ocasionar síncope. Entonces, eso de aquí es el síncope reflejo. Ahora, tenemos el síncope debido a hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática va a ser definida, o cómo la vamos a poder detectar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder saber que es un paciente con hipotensión ortostática? Nosotros teníamos en mente que hipotensión ortostática era la bajada de presión, o el desmayo, o el mareo, cuando el paciente pasaba de estar en decúbito supino a estar de pie. Pero tiene una definición estandarizada. La definición estandarizada es paciente que tiene una baja de presión sistólica 20 milímetros de mercurio o 10 sistólica o 10 de diastólica. Es decir, si tengo un paciente que tiene 120/80 echado, lo paro y después de 2, 3 minutos le tomo la presión y ya no tiene 120/80, sino tiene 100, sería 170. Eso es hipotensión ortostática. Nosotros tenemos que mantener la presión echados o parados. Pero si hay ese cambio de presión de 20 o más sistólica y de 10 o más diastólica, disminución, es decir, estamos ante una hipotensión ortostática. Entonces, ¿qué me causa esa hipotensión ortostática? Drogas como vasodilatadores, diuréticos, hemorragias, diarreas, vómito, lo que vamos a estar hablando en el otro gráfico de torta, acá está un poquito más explicado. Fallas autonómicas primarias, que son hipotensiones ortostáticas neurogénicas, pacientes con problemas genéticos que ya tienen esto, o tienen algunas enfermedades como enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy, diabetes, amiloidosis, cosas un poco más raras. Y el síncope, perdón, cardíaco, como les mencioné, arritmias, la causa principal, ¿no? Bradicardias, taquicardias, o causas estructurales, estenosis aórtica, eh, tumores, bueno, mixomas atriales, por ejemplo, tamponamiento cardíaco, pacientes que tienen problemas en el pericardio, de función de las válvulas protésicas o artificiales, o perdón, o naturales. Todas esas cosas son causas, o me va a ocasionar síncopes de causa cardíaca. Más fáciles de definir, pero más difíciles de abordar, porque bueno, es como les digo, este es un manejo más cardiológico. Entonces, ¿cómo voy a manejar estos síncopes? Primero, el paciente va a llegar a urgencias diciendo que ha perdido el estado de conciencia, o va a decir, sí, coloquialmente, que se ha desmayado. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros establecer, luego de ver, primero, obviamente, el ABC de la emergencia, ¿no? Ver cómo está la vía aérea, la respiración, que tenga una vía permeable para darle medicamentos. Si veo todo eso, entonces ahí recién yo puedo estar ya seguro que mi paciente ya recuperó completamente, ¿no? Y si recuperó completamente, obviamente es un paciente que ha tenido posiblemente un síncope. Habían unas escalas que se utilizaban para más o menos ver cómo íbamos a manejar a este paciente, si le íbamos a dar de alta para su casa o le teníamos que internar. Pero se vio que esas escalas servían más para los síncopes de causa refleja, pero no los síncopes de causa cardíaca. Entonces, podíamos nosotros mandar un síncope con una bradicardia, por una bradicardia, mejor dicho, a casa, porque esa escala no me la mencionaba o no me la catalogaba como un síncope grave. Entonces, lo que hizo la guía europea es
clasificarlos en bajo riesgo y alto riesgo y nosotros tomar la decisión. Entonces, para empezar, tenemos que dividirlos en cuáles son los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Por ejemplo, ¿no? Algunas cosas. Si, por ejemplo, es un síncope reflejo, de causa, por ejemplo, de que el paciente está con, o que tiene, mejor dicho, dolor de cabeza, tiene síndromes prodrómicos como mareos, náuseas, vómitos. Es un síntoma, un síncope de bajo riesgo, porque es como que le está avisando al paciente que va a tener un síncope. Pacientes que tienen un síncope luego de un olor, un sonido o una sensación, algo no placentero. Obviamente, a ver, si es un paciente que lo, le, no sé, lo llevaron para un relleno sanitario, de un paseo, o estaba conociendo un relleno sanitario, o por ahí tuvo una experiencia desagradable olfativa, este paciente, y se desmaya, o tiene una pérdida transitoria de estado de conciencia, este paciente podría tratarse de, o podría que se trate de que tenga un síncope. Y esto de aquí me bajaría el riesgo porque tengo algo que lo explique. Y así tengo varios, eh, causas o varias características de un síncope, de acuerdo a la presentación, que me lo califican como bajo riesgo. Si fuera así, por lo menos con este ítem, yo podría decir, no, el paciente puede irse a casa. Y hay que estudiarlo, sí, pero por fuera, pues, ¿no? Ahora, de alto riesgo, ¿cuál es? Que aparte de que tiene el síncope, le empezó a doler el pecho, la cabeza muy intensamente, el abdomen, o tiene un síncope cuando está en estado supino, ¿no? Cuando está, o haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿no? Eh, o- Otros, por ejemplo, que no tiene prodromos, no tiene síntomas, sino simplemente se sincopió, es decir, se desmayó de la nada, o ya tiene historia familiar de pacientes que tienen síncope, ¿no? Entonces, así me clasifica en alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo, puede ir a casa. Si el paciente tiene alto riesgo, debería quedarse hospitalizado para observación y estudiar la causa del síncope. Historias pasadas también, historias, o mejor dicho, antecedentes, ¿no? Pacientes que tienen eh, síncopes recurrentes tal vez, pero por causas determinadas de bajo riesgo, pues, ¿no? Pacientes que siempre le da síncope cuando o cuando tienen un golpe, por ejemplo, ¿no? Tienen un golpe, un traumatismo, y ahí les da síncope, o sea, se golpean la pierna y por el dolor se desmayaron. Entonces, es un síncope por causa, algo que lo explica, ¿no? Pero si los pacientes, por ejemplo, tienen falla cardíaca, tienen un problema arterial coronario, un infarto previo al corazón, deberían quedarse. Si al examinar al paciente lo encontramos normal, puede ir a casa. Pero si al examinar al paciente lo encontramos con la presión arterial en la sistólica menor de 90, pacientes que tienen sangrado gastrointestinal o sangrado por algún motivo, o bradicardia o un soplo que no nadie le ha dicho que tenía el soplo, debería quedarse el paciente. Y por último, el electrocardiograma. Si el paciente tiene un electrocardiograma normal, puede ir a casa. Pero si el paciente tiene un electrocardiograma de alto riesgo, mayor o menor, en ese caso el paciente debería quedarse hospitalizado. ¿Qué cosas son riesgos mayores? Por ejemplo, que el paciente tenga bradicardia severa, menos de 40 de latidos por minuto, o que tenga eh, bloqueo de rama, o que tenga, por ejemplo, un patrón de Brugada tipo 1, que es una elevación de ST consistente en todas las derivadas. Son EKGs, electrocardiogramas de alto riesgo que no deberían ser tomados por alto, o pasados por alto, mejor dicho, y sí ameritarían un estudio. Obviamente esto de causa cardíaca. O también pacientes que tengan algunas cosas, unas bradicardias, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de primer grado con una prolongación muy grande del segmento PR, o que tenga uno de segundo grado MOVITS 1, por ejemplo. Son causas comunes que podemos ver a pacientes que tienen estos bloqueos, pero que les cause síncope ya me ocasiona un problema. Entonces debería quedarse el paciente. Fibrilación auricular, pacientes que tienen taquicardia, taquicardia paroxística supraventricular, como les había mencionado, ¿no? Estos pacientes deberían quedarse hospitalizados de todas maneras. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos al paciente? El paciente tiene solamente factores de bajo riesgo. Ya lo hemos evaluado según las características, solamente tiene factores de bajo riesgo. Entonces, el paciente se puede ir acá.
le decimos que regrese por su médico, medicina general, cardiología, neurología, medicina interna, para que sea evaluado ya, para buscar una causa de repente, si por ahí se puede encontrar. Pacientes que tienen cualquier característica de alto riesgo y que si podemos nosotros, si tenemos una unidad de observación, dejarlo al paciente ahí para ver si es que le da otro síncope, esos pacientes deberían irse a casa. Perdón, deberían quedarse hospitalizados. Ya deberían quedarse. Si no hacen nuevamente un síncope, los pacientes luego de observarlo podrían irse a casa. Varias características de alto riesgo deberían quedarse hospitalizados. Ya deberían quedarse hospitalizados. Y ya para ir terminando, el tratamiento del síncope. Si es cardíaco, tenemos que ver, por ejemplo, la arritmia cardíaca, ver qué tipo de arritmia es y darle tratamiento. Ponerle un marcapasos, ponerle un desfibrilador implantable, por ejemplo. Si es una causa estructural, una estenosis aórtica, por ejemplo, corregir esa estenosis aórtica con una cirugía cardíaca. Si el paciente tiene un reflejo, un síncope de etiología refleja o por hipotensión ortostática, si es de si es predecible, o sea, si el paciente, por ejemplo, le da, como les digo, lo llevan a un lugar donde hay malos olores y le da esos síncope, y cada vez que va a un lugar de malos olores le da un síncope, entonces hay que tratar de educar al paciente de que no vaya a esos lugares. Así de sencillo. Pero si el paciente no se relaciona, o sea, le va a veces cuando está en un lugar con malos olores le da y a veces no le da, no es predecible, eh, ahí sí tendremos que considerar una terapia específica. Y la terapia específica normalmente es con fluorocortisona o midrinona, que son corticoides. eh, ya es un poquito más específico porque ya el tratamiento es más neurológico, ya es más neurológico para medicina interna. Y si el paciente no se sabe cuál es la causa del síncope, no hemos estudiado y hasta el momento no, pero sí tiene algunos factores de alto riesgo como repeticiones, no tiene prodromos, por ejemplo, entonces ahí sí hay que normalmente considerar al paciente estudiarlo de la parte cardíaca, porque muy probablemente por ahí venga el tema, ¿no? Y a veces sí necesita pues un desfibrilador implantable, ya va más para el estudio de las causas cardíacas, a pesar de que no sea una causa cardíaca completamente explicada. Y listo. Entonces, eso sería el tema de síncope. No es muy abundante porque en realidad el síncope más que todo es tratar de definirlo. Recuerden que sí, es una pérdida transitoria del estado de conciencia, donde se tiene que tener mucho cuidado cuando el paciente no presenta prodromos, por ejemplo, que es mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, eh, pero esta pérdida de estado de conciencia va a ser completa, perdón, va a haber una recuperación completa, va a ser transitoria, dura muy poquito e inicia muy rápidamente. Eso es un síntoma. De ahí, como le digo, ver las causas. Y las causas son tres grandes grupos: cardíaca, que le pertenece al cardiólogo, la refleja y la hipotensión ortostática, que eso sí hay que estudiarlo. Entonces, para el estudio, ahí ya tendrían que ir entre cardiólogo, médico internista y neurólogo para establecer claramente la causa. Y si la causa es refleja, manejo de las causas. Como les digo, ¿no? O sea, si el paciente no tolera el calor, tratar de que no esté expuesto al calor, por ejemplo, ¿no? Para que no se sincopee. Si es hipotensión ortostática, en algunos casos va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen síncope por causas de Parkinson, de enfermedad de Parkinson. Y estos pacientes no van a tener una regulación de su sistema nervioso autónomo adecuado. ¿Y algo se puede hacer al respecto con eso? Lamentablemente nada, ¿no? Tratar de manejar la causa principal, que es la enfermedad de Parkinson. Y las causas cardíacas las ve el cardiólogo, obviamente, ¿no? Arritmias, considerar de repente un marcapasos o un desfibrilador implantable o causas estructurales con cirugía cardíaca. Y listo, eso sería todo.